Uno de los temas tal vez de lo que más crean en el ambiente general son más susceptibles, uno de los temas en los cuales la gente sufre es en la relación de los padres con los hijos. Yo sé que todos nosotros aquí pues tenemos nuestros padres, por alguna razón no estén con nosotros, pero todos tenemos papás. Y también muchos de nosotros acá tenemos hijos. Y si hay algo que es difícil que se pueda llevar a cabo es esa relación de padre e hijo. Posiblemente algunos de ustedes que son hijos no tienen una buena relación con sus papás. O tal vez usted que es padre no tiene una buena relación o no tiene unos buenos hijos. O no están sus hijos aquí y usted quisiera que estuvieran con usted. Por eso nosotros hemos desarrollado durante este mes y vamos a desarrollar una serie en la cual se llama Ser Padres. En esa serie de Ser Padres vamos a hablar de diferentes ángulos, ya sea en el ángulo del papá hacia el hijo, pero también del hijo hacia lo que es el papá o su mamá, sus padres. Pero aún así, aunque tal vez ustedes, tal vez no todos tienen hijos, yo creo que es bueno que cada uno de nosotros puede estar preparados para algo que, si es el plan de Dios, yo espero que sea el plan de Dios, tengan sus hijos y sepan criarlos de una forma correcta. Pero ya ustedes no se imaginan, o los que solamente son hijos, lo duro que muchas veces es para un padre, para una madre, poder estar lidiando con un hijo que por diferentes razones no está en el deseo, en la línea que uno quisiera. Y por eso es que hay una cantidad de información acerca de cómo deben ser los padres con sus hijos. Y hoy vamos a hablar de eso. Y el tema de hoy se llama estorbar a los hijos. Hablando de estorbar a los hijos, yo quiero decirles que durante todo este mes vamos a hablar de diferentes tópicos. Hoy es estorbar a los hijos. Después vamos a hablar de corregir a los hijos. Vamos a hablar de inspirar a nuestros hijos. Vamos a hablar de siendo hijo, cómo ser un buen padre siendo un buen hijo. Y otro punto a ver es el factor ejemplo. Cómo nosotros tenemos que aprender a modelar para nuestros hijos. Y yo quisiera recordar acá cosas que pasan aquí en nuestros días. Uno de ellos es cosas que pasan a veces bien trágicas. Yo no sé si ustedes supieron hace unos días, un par de días, de repente alguien aquí es pariente o es conocido. Dice en el periódico, tres mujeres son asesinadas. Ya uno no sé, esas noticias como que se vuelve que no le causan ninguna forma de curiosidad, pero dice 3 mujeres fueron asesinadas en una colonia a 2 kilómetros de aquí, tal vez menos. Y después se sale, y eso es lo que para mí fue bien doloroso cuando después de la investigación se dice que las personas que habían muerto eran 2 niñas de 12 años y una de 13. O escucho yo la entrevista que se le hace a una tía de una de ellas, y la tía dice, no, sí, mi hija era buena, mi sobrina era buena. Mi sobrina no hacía nada, yo no sé, la confundieron. Generalmente se confunden mucho esas cosas. Y así pasó. A mí no me toca, ni a nosotros nos toca juzgar, no sabemos qué es lo que pasó. Por ahí la estaban acusando de que andaban en malos pasos, no sé, yo no puedo decir nada, pero eso es la información. ¿Por qué es que yo vengo y lo narro acá? Porque muchas veces nosotros o nuestros hijos están cometiendo y hacen cosas que para los padres causan dolor, que para los papás son cosas dolorosas. Y yo entiendo que ningún padre, aquí lo vamos a ver bien claro, ningún padre tiene hijos perfectos. Y también podemos saber que ningún hijo es perfecto y ningún papá es perfecto. En realidad nadie es perfecto. Entonces hay muchas fallas que nosotros como padres cometemos. Y una de ellas, de las fallas que cometemos, es no guiar bien a nuestros hijos en los caminos que deben de tomar de acuerdo a nuestra experiencia y más que eso, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Por eso yo creo que una de las preocupaciones más grandes que tenemos los padres es, ¿estaré educando bien a mis hijos? Y no solamente eso, cuando nosotros somos cristianos, estaremos diciendo, ¿estaremos criando bien a nuestros hijos con los principios de Dios? Porque muchas veces
Hay tantas incertidumbres por causa de tanta información que hay alrededor, por tanta noticia negativa que sale alrededor, porque la información de muerte, de violencia, no solamente es aquí a un kilómetro. Estamos hablando que en Estados Unidos, que en Europa, que en América del Sur hay una cantidad tan fuerte de hijos violentos, de personas violentas, de muchachos violentos, de gente que está sufriendo. La mayoría de esos muchachos que, por ejemplo, en Estados Unidos han venido y han atacado a diferentes escuelas, también han muerto. Ellos han muerto o se han suicidado, o la policía los mata. Y para un padre, yo quiero decir que para un padre no importa cómo el hijo sea, siempre el hijo va a ser bueno y siempre un padre va a sufrir por sus hijos. Por eso es que tenemos que aprender aquí a estorbar a nuestros hijos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacerlo? Y en la Biblia nosotros encontramos un pasaje que es impresionantemente fuerte y grande, y que nos dice que es importante que nosotros debemos de aprender a estorbar, de ver las cosas que están haciendo nuestros hijos. Y lo vemos aquí en el libro de Primera de Samuel. Si ustedes ven ahí en Primera de Samuel 3:13, dice: y le mostraré que yo juzgaré en casa para padre por la iniquidad que él sabe, en su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aquí viene la palabra de estorbar. Aquí es donde se habla, donde viene ese concepto de estorbar. Dice aquí, en el contexto lo vamos a ver, es que hay una persona, hay un sacerdote que vamos a hablar lo que era un líder religioso. Era alguien que estaba aquí, era un pastor, vamos a traerlo a nuestros días. Era un pastor al cual le habían dado a un niño para que lo guiara en los principios de Dios, y lo había hecho bien. Ese niño era Samuel. Pero ese hombre, ese líder religioso tenía 2 hijos, y eran 2 hijos que no hacían las cosas correctamente. Y dice Dios, le dice el Señor: yo sé que eres un buen pastor ahí, pero tienes algo bien fuerte. Y eso es algo que tienes, es que no has estorbado a tus hijos. Y más adelante vamos a ver entonces cuál es ese concepto de estorbar a los hijos. ¿Y qué significa eso de estorbar a los hijos? Estorbar a alguien. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo cuando se mete una pestaña en el ojo, a veces los que son bien pestañudos se les ponen unas pestañas más grandotas, pero cuando se mete una pestaña en el ojo, dice, y empiezas a crear conflicto, dice: ay, no puedo ver, no puedo ver, no veo bien, no veo, es que esto me estorba esa pestaña. Y como les digo, si es una pestañota grandota, pues si se le habían hecho un rímel, entonces más le va a estorbar. Dice: me estorba esa pestaña. ¿Qué es lo que hace la pestaña? Usted siempre está viendo, pero el problema es que está viendo y no está viendo bien. Hay algo que le está estorbando. Y en la Biblia se nos manda a los padres que si los hijos están haciendo cosas que no son buenas, que no nos hagamos los locos de no hacer nada, sino venir y estorbar y hacer cosas para que este hijo nuestro no esté siempre haciendo de las suyas, y que nosotros como padres no hagamos nada. Que los dejemos que hagan lo que sean. Y como la línea humanista, la línea de educación ahora es que está la violencia contra la fiscalía y todos esos tipos de organizaciones, los derechos humanos y todo lo demás. Entonces muchos padres venimos y no estorbamos a nuestros hijos, unos por temor a diferentes cosas y otras por diferentes razones, de las cuales vamos a hablar dentro de un momento. Así que nosotros como padres tenemos la obligación de guiar a nuestros hijos en la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y yo sé que existe una edad, los que tienen niños pequeños, sabemos que existe una edad en la cual desde pequeños nosotros tenemos que venir e instruir a nuestros hijos.
Dice en la palabra, hay un proverbio que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande, él no se va a apartar de él. Y ahora, eso está bien. Y a muchos nos ha tocado venir y guiar a nuestros niños desde pequeños, de darle la disciplina desde pequeños. Porque los niños, pues si dice ese pasaje, porque los niños cuando son pequeños, ellos empiezan a hacer cualquier cosa incorrecta para ver y para probar, para saber si nosotros estamos guiándolos de una forma correcta. Y en la Biblia se menciona bien claro la disciplina hacia los niños. Pero el problema es que esos niños que estuvieron en un tiempo siendo niños, esos niños empiezan a crecer. Y cuando empiezan a crecer, entonces empiezan a hacer su propia voluntad. Yo quiero decirte que la mayoría de los que estamos aquí, pienso yo, no estamos aquí porque nos obligaron a venir. A nadie vinieron y dijeron, no, tenemos que ir a la iglesia. Tal vez alguno de ustedes ya en una edad grande, pero generalmente no es así. O puede ser que usted tenga alguna otra motivación, pero estamos aquí y estamos porque queremos aprender. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestros niños, los papás tenemos nuestros niños chiquitos, y nuestros niños chiquitos venimos y los traemos a la iglesia. Porque si no los traemos en la iglesia van a quedar solitos, y los niños les gusta andar con el papá. Cuando está chiquito, los niños chiquitos siguen la fe de sus padres. Cuando decimos la fe de sus padres, es lo que los padres hacen. Y los traen aquí, se van a mí y andan aquí bien contentos. Eso es niños. Pero esos niños empiezan a crecer. El niño empieza a crecer, y cuando, en la medida que va creciendo, el niño va viendo varias cosas, va teniendo varias influencias. Y cuando ya llega a un adolescente o más, a ese niño no le vas a decir, vamos a ir a la iglesia. Porque ese niño va a tomar sus propias decisiones. Ese muchacho toma sus propias decisiones. Así que ya no va a seguir la fe de sus papás. Ya un muchacho sigue su propia fe. Y por eso es que muchos padres que veníamos con nuestros hijos cuando eran pequeños, llega la edad adulta de ellos, de esos niños o muchachos, ya no nos siguen. Y entonces empieza el dolor para los papás y decir, ¿y por qué estos muchachos ya no nos siguen? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Y ahí es donde tenemos que ver que hay cosas en las cuales a los hijos desde pequeños tenemos que aprender a estorbarles. Ahora, si su hijo está haciendo algo no tan adecuado, puede ser por diferentes razones. ¿Por qué los hijos no vienen y hacen cosas inadecuadas? Primero, porque sus padres no tienen convicciones claras. Cuando son padres que no tienen claridad en lo que tienen que decidir y tener convicción. ¿Qué es lo que significa tener convicción? Tener convicción es estar profundamente convencido de que algo es tan absolutamente cierto que uno está dispuesto a defenderlo, sean cual fueran las consecuencias. Eso es una convicción. Cualquier cosa yo estoy dispuesto a defender porque hay alguien que me avala, que me ampara. Y en este caso las convicciones tienen que ser en base a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, yo estoy bien claro que dice en la palabra, como una persona que visito, que debemos de reunirnos. Dice que que seamos personas que nos reunamos siempre, que tengamos la costumbre de reunirnos y no ser como otras personas. Entonces yo entiendo, y esa es mi convicción. Y entonces si viene uno de mis hijos y dice, no, es que fíjate que ya no me voy a ir a tal lado, y ya lo veo que una semana, otra semana, y él no está viniendo a la iglesia, y yo le saco el pasaje y dice, no vas a poder ir a otro lado, tenemos que ir a la iglesia porque dice que tenemos que reunirnos. La Biblia dice que hay que reunirse. No, pero ahí dice, ya estuvo, eso es, hay que reunirse. Son convicciones que hay que diezmar. Yo le digo a mis hijos, tienen que diezmar. Yo les enseño y estoy pendiente de que ellos estén diezmando. Veo, trato, estoy ahí. Cuando uno de ellos que está estudiando, yo le doy una mesada y él sabe que de esa mesada tiene que diezmar. ¿Por qué? Porque para mí es una convicción el entender, yo sé
que si nosotros venimos y somos dadivosos con Dios, Dios va a ver muchas cosas sobre ellos buenas y yo lo voy a hacer. Lo voy a obligar. Entonces, si yo tengo un hijo y veo que no hace diezmos, yo tengo que venir y corregirlo. Tengo que decirle, hay que hacerlo. Ahora, cuando un padre no tiene convicciones claras, pues no diezmes, pues ni yo, si yo tampoco, hijo, no. Estamos bajo la gracia, cualquier cosa puede decir. Porque eso es bien fácil, ¿verdad? Ahí estamos en la gracia de Dios. Ya Jesucristo pagó todos nuestros pecados en la cruz, ya no hay nada para... Eso podemos pensarlo. Entonces, padres sin que tenemos no convicciones claras, cuando, por ejemplo, dice en la Biblia, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso está bien claro, es una convicción. Y digo, no, pero es que, mira, si llega, yo espero que no llegue un hijo mío y me dice, fíjate que hay una muchacha allá pero fíjate que bien buena, sus papás son buena gente. No os unáis en yugo desigual. Y si ella le insiste, le dice, bueno, vos vas a insistir, yo no estoy de acuerdo. El asunto es que dice, no, está bien, yugo desigual, sí, después se arregla, ahí va a ser cristiano, va a ver que mejor que vos va a ser. No, no es así. No es así. La convicción es correcta. Entonces, habemos padres que no tenemos convicciones claras. O habemos otros que tenemos convicciones equivocadas. Yo pienso que hay convicciones equivocadas. Y voy a ser bien sensible con ustedes, con todos. Todos tenemos, los que tenemos hijos, queremos que nuestros hijos sean lo mejor, tengan de lo mejor, vivan bien. Y por eso muchos padres velamos más por la vida material de nuestros hijos, su estudio, su esto, eso, el otro, que por su vida espiritual. Bueno, si tenés tiempo de ir, de hacer las cosas de la iglesia, las haces. Si no, mira, pero dedícate, que vos vas a hacer ¿cómo se llama ese? El premio mayor, no se llama premio mayor, el que es mejor alumno de las, en inglés, no me acuerdo cómo se llama. Ustedes saben todos. Eso es lo más importante, que salió ahí en el cuadro, primero ahí arriba. Está bien, qué bueno, pero yo tengo mis convicciones. Yo digo, está bien, eso le va a servir, pero ¿y su vida espiritual? ¿Qué está haciendo espiritualmente? ¿Qué hace mi hija? ¿Qué hace mi hijo espiritualmente? Les voy a comentar algo bien corto. Tal vez algunos de ustedes se identifican. Yo tengo un hijo que está estudiando aquí arquitectura. Le pedí permiso a él para hablarlo. Y él es un muchacho que está estudiando ahí. Hubo un campamento. Yo creo que buen alumno, ¿no? Es más o menos. Ahí va. Hubo un campamento de líderes de nuestra iglesia. Y en la fecha que era el campamento, también era el tiempo de los exámenes finales de la universidad. Y me dice, papi, orá porque mira, eso lo pusieron en el tiempo en el cual van a haber el campamento y los exámenes, y yo tengo que terminar eso. Y dije, está bien, vamos a orar. La oración llegó en el sentido de que el jueves él tenía un examen, pero el campamento comenzaba el miércoles, todos se iban el miércoles temprano. Y me dice un día, cuando ya le dijeron con claridad, papá me dice, fíjate que no voy a ir al campamento. ¿Y por qué? ¿Qué pasó al fin? Me dice, tengo examen el jueves. ¿Y a qué horas tenés examen el jueves? Dice, tengo examen de 10 a 12 de la mañana. Dije yo voy a hacer. Yo estaba pensando venir a traerlo, pero yo estaba allá, porque tengo unas reuniones. Entonces averigüé quién podía irse. Entonces averigüé que había un vuelo de avión a las 3 de la tarde. Y le dije, hijo, ¿a qué hora terminas? Me dice a las 12. A las 3 te vas en avión. Uy, me dice, y es tan importante que vaya. Y le dije, para mí sí. Para mí es bien importante que vayas.
El sacrificio financiero, otra cosa. Pero allí es donde un padre tiene que tener convicciones correctas. Porque cuando nosotros venimos, eso es, pienso yo, es una enseñanza para mi hijo ahí. Él sabe qué es lo más importante, qué es lo trascendental para mí. Así que eso es importante. También otra de las cosas por las cuales nuestros hijos hacen cosas inadecuadas es porque hay padres que somos pasivos y permisivos o permisivos. Ay, sí, cuando son niños, hay padres que somos bien pasivos y empiezan desde los niños. Hay niños que dicen que usted ha visto en unos lugares que andan los niños para acá y para allá y para acá, y entonces y le gritan a la mamá, ay no hijo, no grite, por favor, no grite, ay, pues tal vez quiere algo. Y ahí le dice, ay, es que viera que mi hijo es hiperactivo, dice. Entonces, y yo les he dicho a los padres, les digo, si su hijo es hiperactivo, un hijo hiperactivo necesita un papá hiperactivo. No le puede tener un padre pasivo, no puede estar con un hijo hiperactivo. Tiene que ser al hiperactivo, pues a darle la disciplina, a hacer con él, a hablar con él, a venir y trabajar. Pero a veces nosotros somos padres bien pasivos o permisivos. Viene el hijo, llega, le dice, mira, tenés que venir aquí, por tarde tenés que venir, si es que le dice, por tarde a las 10 de la noche. Y el hijo, las 10 para las 10, 10 para las 11, 10 para las 12, 10 para la 1, a las 2, a las 3 de la mañana y va llegando. Y el papá ahí, pasivo. Ay, orando, Señor, que no le pase nada ahí, Padre Santo. Tantas cosas. Ahí hay que venir y poner reglas. Por eso es que cuando nosotros somos pasivos, cuando somos muy permisivos, nosotros vamos a hacer gente, hijos, que tarde o temprano se alejen del Señor. También hay unos padres que somos de los que les tememos a nuestros hijos. Hay padres que le temen a los hijos. Porque hay hijos que cuando eran chiquitos estaba bien, pero ya grandes se paran y ahora como todo el mundo hace pesas, entonces la moda, yo creo que por ahora es la moda, ¿va? Entonces digo, ay, sí, no te preocupes, ay, hazlo, hijo, ay, viene mi hijo. No es así. Muchas veces somos esos padres que les tenemos temor. Les tenemos temor, no que nos peguen, sino a una mala cara que nos va a hacer, que nos va a dejar de hablar. Hay muchos que amenazan y me dicen, mira, si no me dejas esto, yo me voy de la casa, me voy. Ay, no, hijo, no te vayas, vení, no, ¿qué es lo que querías? Sí. Entonces, permisivos. Tenemos temor a los hijos. Yo pienso que si un hijo viene y te dice, es que si no me voy de la casa, pues hijo, adiós, que te vaya bien. Lo siento mucho. ¿A dónde vas a comer? A saber dónde vas a comer. Ándate, aquí ya. Ahí viene entonces el conflicto. El papá, la mamá, ay, que sos un déspota, que aquí, que no. Y ahí también es otro tema del que tenemos que hablar. Y después de eso, además del temor que nosotros podemos estar desarrollando, teniendo con nuestros hijos, hay unos padres que por no pasar tiempo con nuestros hijos, no nos damos cuenta de las cosas que están haciendo. No sabemos, muchas veces los papás somos los últimos que sabemos de lo que hacen nuestros hijos, porque no tenemos esa relación cercana con ellos. O los hijos son desobedientes. Viene y les dije, mira, esa amistad con esa muchacha no está bien, no la veo bien, esa muchacha. Pero es que es mi amiga, no está bien. Entonces como viene y se le dice así, no está bien. Bueno, si no te gusta mi amistad, entonces empiezan nuevamente con la cuestión del chantaje. Ahora, ¿qué son las cosas que pasan cuando suceden estas cosas? ¿Qué tipos de situaciones suceden después? Primero, que cuando somos padres así, entonces nuestros hijos tienen malas amistades. Usted sabe, hay amistades que no son correctas, que no son buenas.
Pero no le podemos decir a nuestros hijos que no estén con ellos. No, es que mi hijo es bien maduro. No es así. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Cuando estábamos hablando de esas 3 muchachas que hablaban al principio, dice, no, es que tal vez una de ellas era la que andaba, pero andaban 2 que no eran culpables. Posiblemente. En muchos casos nosotros hemos visto de personas que por andar con gente que no es correcto, también caen en la colada. Yo le voy a decir el caso de una persona, de un amigo aquí de nuestra iglesia. Dice que una vez él venía y aquí en la Kennedy, él viene y hay 3 chavos que le dicen, hey, pues ayúdame a empujar el carro. Entonces él viene y buena gente, hermano, en Cristo. Qué buena gente somos nosotros. Entonces viene él y empieza a empujar el carro con él. Y cuando lo está empujando, viene la policía. Y le dice a la policía, ellos son los ladrones, agárrenlos. Se habían robado el carro. Y ahí va el hermano también. No, dice, yo no lo estaba empujando el carro, hermano, yo no lo estaba empujando. Y como los otros 3 eran bandidos, mentira, le estamos ayudando a él, los 3 le ayudamos a él. Él es el ladrón. Ahí estuvo un buen tiempo. Por causa de que no supo lo que estaba haciendo. En este caso es algo bien circunstancial. Pero muchos de nosotros, cuando no sabemos, cuando nuestros hijos no tienen las mejores amistades, entonces van a sufrir. También, ¿qué otras cosas pueden surgir? Por ejemplo, el hecho de venir y tener relaciones de inmoralidad. Noviazgos que tal vez no son los noviazgos. Nosotros hemos hablado del noviazgo. El noviazgo es algo bien sagrado para el Señor, porque es cuando te vas a casar con alguien. Antes es cualquier tipo de chabacanería, podríamos decir. Pero el noviazgo es algo bueno, algo sagrado. Te vas a casar con alguien. Pero aquí viene alguien y una muchacha que tiene 13 años, 12 años y se presenta ahí con un pelúo, ahí una gente que es rara y dice, mira, él es mi novio. Y dice, uy, es novio, ¿qué va a hacer con? No lo quiero, ese no lo quiero. Dice, no te va a convenir, le decía, pero no lo estás viendo, no ves que no trabaja, no ves que esto, pero es que ahí me voy, y si no me voy con él, bueno, yo he oído padres que dicen, es que mejor para que anden en oculto, mejor que vengan aquí a besarse en la casa, todos ellos. Eso es incorrecto. Eso es ser padres que no tenemos convicciones claras. Y de ahí vienen también, junto con eso, vienen los vicios, viene el no alimentar la vida espiritual. Cuando decimos no alimentar, es tantos hijos que deberían de estar aquí con nosotros, con nuestros padres, no están acá porque no los hemos guiado bien. También viene la cuestión de andar modas, gustos impropios, aún tergiversaciones. Cuando vimos moda, ropa que no es correcta, ropa que no es buena. Y también es la privacidad indebida, decir que hay muchachos que no permiten que sus papás les vean su teléfono porque a saber qué andan haciendo con ellos. No, que no andan haciendo nada malo. Está bien, si no andan haciendo nada malo, ¿por qué? Mi teléfono mi esposa tiene que verlo. Y mis hijos también todos saben que mi clave es 1955. Lo saben, ustedes también ya lo saben. Ya están ahí. Bien claro. Voy a ver si anda el teléfono por acá. Está bien. Y entonces vienen ese tipo de reacciones como nosotros vemos acá. Miren esa fotografía. La gente, esas son reacciones que toma la gente. Esa fotografía que nosotros vamos a ver si las logramos ver. Dice, ahí está el papá diciéndole, con él no te conviene. Y ella, no veo, nada. Y otra foto ahí. Y yo creo que seguimos ¿quién no la vamos? Miren cómo está esa muchacha. Le dice, mira, si no te quitas esa ropa tan fea que andas, cualquier cosa le puede decir. Y ahí gritó ella, grita la mamá y grita la hija. Gritan los dos. Y ella dice, ay, qué aburridos. Muchos de ustedes, yo los he visto que hacen los ojos así. Ay, qué aburridos estos aquí. Así, ¿verdad? Cuestiones de venir. Y esta, ni con un megáfono, ni con nada, ella está bien ida en sus cosas. Y aquí ya mal fue al revés.
Él fue el que el hijo viene y le grita y dice, ya no aguanto, hijo, ya no me grites. Y esta muchacha otra vez, ahora con el parado más claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y volvemos nuevamente, uno de los principios dados por Dios, de acuerdo a lo que vimos en el pasaje, a los padres, es el factor estorbo. Es poder estorbar a la persona, es poder decirle, hay cosas que no estás haciendo bien, hijo. Hay cosas que no estás haciendo bien, hija. Y Dios me manda, Dios te manda a ti para que vengas y estorbes. En la antigüedad se ponía una piedra en el camino para estorbar, y eso es el concepto que hay acá. Una piedra para estorbar a alguien. Y como padres, en cantidad de ocasiones, tenemos que aprender a poner esas piedras para que nuestros hijos vayan bien. Y vuelvo y repito, no estamos hablando de que yo soy un padre perfecto, ni que tengo hijos perfectos. Estamos hablando de lo que dice Dios, de lo que dice la palabra. Y la historia que nosotros vamos a ver es la historia de cómo un padre puede perder a sus hijos. Y ese está en Primera de Samuel 2, 12 al 17, dice que Eli tenía 2 hijos y que obviamente no eran salvos. Dice, los hijos de Eli eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. Este pecado de los jóvenes sacerdotes era muy grave porque no mostraba ningún respeto por las ofrendas del Señor. Repetimos, la historia de Eli él es un hombre de Dios, él está ahí, él es un pastor, pero tenía 2 hijos que eran tremendos, que no eran terribles. Y dice, y que no respetaban las ofrendas del Señor. ¿Qué significa eso? Que eran bien ladrones, se robaban las ofrendas. Eso eran. Se robaban los efectivos, se robaban los carneros, las cosas en especies que llegaban, y eso eran ellos. Así que eso es una historia. Y el papá lo sabía. Dice también en ese sentido que se comportaban mal en Primera de Samuel 2:22. Dice que Elí ya era muy viejo, pero sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel, y sabía también que ellos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. No solamente eran ladrones, sino que eran fornicarios, eran adúlteros, estaban mancillando el hogar, eran personas que Elí sabía lo malo que eran. Y vemos que Elí honró más a sus hijos que a Dios. En el pasaje de Primera de Samuel 2:30 dice, por todo esto el Señor Dios de Israel te dice, yo prometí, hablándole a Dios a Elí, yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio, pero hoy cambia Dios y te digo que esto se acabó, porque yo honro a los que me honran y humilló a los que me desprecian. Eso es algo de lo más impresionante que podemos ver de un Dios que ha ofrecido algo a Elí. Le ha dicho, esta va a ver tu descendencia, pero veo que eres un padre permisivo, y como eres un padre permisivo, olvídate que tu descendencia va a lograr o va a tener todas las cosas buenas que yo he ofrecido. Y eso lo veo yo a la luz de cuando dice en la palabra que los que somos cristianos viene la bendición hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pero yo pienso que si nosotros somos padres permisivos, si nosotros no somos hijos que somos obedientes, pero más que todo padres que permitimos cualquier cosa en nuestros hijos, en la siguiente generación, nuestros hijos, hasta ahí va a llegar la bendición si es que la logran. No digamos con los nietos o lo que sigue más adelante. La bendición también se puede perder. No hay garantía, de acuerdo a lo que vemos, de que por causa de que nosotros seamos personas permisivas, van a seguir la bendición. Por eso es que puedes ver hoy, y también sin convicciones, que tienes hijos que posiblemente te gustaría que estuvieran aquí hoy, que te gustaría que escucharan algo hoy, que sería bueno. Tal vez no son malos en el sentido de que andan borrachos ahorita o a ver haciendo cualquier cosa, pero no están contigo hoy, porque no has sido el padre. Y cuando digo el padre es el papá, la mamá. No hemos sido lo suficientemente personas en Cristo, obedientes a los principios, para que nuestros hijos puedan seguirnos. Y la bendición se termina de acuerdo a lo que vemos. Posiblemente tus hijos o tus nietos ya no van a ser cristianos. Si tú vienes y no pones un alto a lo que estás haciendo. Porque dice que ser un padre permisivo desagrada a Dios.
Y es responsabilidad del padre entonces hacer algo. En 1 Samuel 3, 12 al 13 dice: cuando llegue el momento, cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia, de principio a fin. Y voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y él no se los impidió. Él no lo hizo nada. Y como padres estamos siendo y teniendo el mandato de venir y ser el ejemplo a nuestros hijos. Así que Dios no nos culpa de lo que ellos hacen, sino de lo que no hicimos o permitimos. Eso es lo que pasó con Elí. Ellos hicieron cosas, pero a Elí le dijo: no hiciste y permitiste cosas, y por eso es que eres una persona culpable. Y en el verso 34, que dice: Dios los castigó severamente, porque dice: como señal de lo que te he dicho, tus 2 hijos, Hofni y Fines, morirán el mismo día. Es tan serio, es tan fuerte el hecho y la responsabilidad de los padres, que Dios no nos da como alternativa para decir: no, yo voy a ser, como dice Tabo, un papá huichihuacha. Tenemos que ser buenos padres. Tenemos una responsabilidad bien fuerte, porque Dios nos prestó unos hijos para que los guiemos hacia Él. La pregunta es: ¿a quién le gustaría repetir la historia de Elí? ¿Qué es lo que podríamos estar pensando? ¿Qué es lo que podríamos estar ustedes y yo haciendo para que esa historia de Elí se siga repitiendo? ¿Y qué es lo que no deberíamos de hacer? Por cierto que es bien interesante. Yo esto lo voy a hablar, lo digo con los varones padres. Fíjese que es bien interesante, porque en la historia de Elí sale que los hijos de Elí, que lo llevaron a Elí, y la responsabilidad con Elí. Y yo dije: bueno, ¿y la esposa de Elí dónde andaba? ¿Qué estaba haciendo la esposa de Elí? Yo creo que ahí estaba. Lo que pasa es que hay algo que Dios siempre manda y nos dice: que la responsabilidad de un hogar no es de la mamá. No es que la mamá sea bien devota, no es que la mamá sea buena gente. La responsabilidad es del padre. Y por eso es que hay tanto conflicto últimamente, porque en muchos matrimonios es la madre, es la mamá, la que toma las decisiones. Y el papá es un padre permisivo, un padre que diga lo que diga tu mamá. No sé si usted ha oído: ¿me das permiso para ir a tal lado, papá? Sí, lo que diga tu mamá. Lo que diga tu mamá. Y le dan la carga. Y hay mamás que vienen y dicen: bueno, como me le dan la carga, yo la agarro y lo doblo y más por ahí. Yo puedo hacer mucho más. Y por eso es que entonces vienen y hay matrimonios que no son, hogares que no son estables, con hijos con muchos conflictos de personalidad, de trato, por causa de que muchos de los padres no tomamos el papel que se nos da. Por eso yo admiro, yo quiero decirles, yo sé que aquí hay madres solteras, hay viudas, hay mujeres que por diferentes razones les ha tocado estar y desarrollar el papel de mamá y de papá. Y yo admiro a esas mujeres, porque el diseño de Dios no es para ellas, pero ellas tienen que hacerlo. Y por eso es que a veces hay mujeres, hay madres que sufren, porque no hubo la figura de un padre ahí. Y lo admiro porque lo hacen, porque no hay de otra. Y muchas lo hacen muy bien. Ahora, si no lo hacemos, si nosotros venimos y no estorbamos, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, va a suceder que nuestros hijos se pueden alejar de Dios. No lo van a respetar, no van a respetar a Dios. Por eso es que nosotros conocemos hermanos líderes entre nosotros, personas que sus hijos andan por otros lados. Triste. Hay muchos de ustedes que vienen de hogares destruidos, que están mejores, que reaccionan más a muchos hijos de personas, hijos de hermanos. Y eso es triste. Debería ser al revés. Debería ser al revés.
Pero cuando uno viene y yo creo que los hijos de los hermanos que vienen a la iglesia tienen una gran desventaja. Y yo sé cuál es la desventaja. Porque nosotros cuando veníamos de hogares destruidos, alguien nos habló de Dios y dijimos, y sí, de Dios, yo quiero conocer. Y nosotros venimos y nos entregamos a Dios. Y los que somos papás ahora vivimos y fue una gran bendición, como muchos de ustedes lo están experimentando. Y eso fue bueno. Y nos casamos con una persona cristiana y somos cristianos los dos. Pero en el hogar cristiano empiezan a ver en la intimidad de ese hogar cosas que nuestros hijos empiezan a ver. Y empiezan a ver y dicen, pero mi papá y mi mamá son cristianos y eso que hacen yo no lo veo bien. Yo no quiero ser ese tipo de cristianos. Entonces lo que hace esta persona, la desventaja que tiene es que dice, bueno, yo no quiero ser eso, entonces yo me alejo de Dios, yo no quiero saber nada de Dios. Y muchos de estos jóvenes se vuelven ateos, se vuelven anti Dios. Y en otros países, no sé, aquí todavía hasta vienen y abrazan religiones como la musulmana y otras cosas. Gravemente lo podemos decir. Por eso es que es bien importante que nosotros entendamos que nuestras actitudes, nuestra conducta puede acercar o alejar a nuestros hijos de Dios. Así que los pueden alejar. También nuestros hijos se pueden venir, ser personas y se acostumbran a ceder en sus emociones, todas las emociones ellos las van a vivir. Una de ellas puede ser que es bastante depresivo, cosas así. Ceden a las emociones, emocional, se van con una muchacha, cualquier cosa, o con un muchacho. Empiezan a ver las malas amistades, escoger malas amistades, y a veces no, si no es tan mala amistad, la amistad que no te acerca a Dios es una mala amistad. La amistad que no te acerca a Dios no es una buena amistad. Aquí no tenemos que venir y decir otras cosas. También te lleva a los vicios, estar en vicios o en la mentalidad mundana, cosas del mundo, hacer cosas del mundo. Y nuestros hijos también pueden ser rebeldes, malcriados, muchas veces inseguros y voluntariosos. Yo quiero hacer mi voluntad. Cuando dice, puede ser mujeres, muchachas que no las respetan y varones que son irrespetuosos. Cuando vemos muchas de estas cosas, nosotros vemos que como tenemos hijos muchas veces que nos vienen y nos manipulan, porque está ahí el punto, no solo la manipulación, sino el chantaje emocional. Y que desde niños, un niño desde pequeño empieza y chantajea. Y los padres, muchos de nosotros somos así, que del sentido de que venimos y cedemos al chantaje. Por eso es que hay muchos niños que desde chiquitos y quieren una cosa y van a una tienda y quieren un juguete y dicen, dame ese juguete. No lo puedes. Dame ese juguete. No, dámelo. Y empieza a llorar. ¡Ay, dámelo! Y empieza a gritar. Yo me acuerdo una vez un caso de una niña que quería una cosa. Ahí estaba chiquita la niña. Estaba ya en la caja, estaba la niña y estaba chineándose ahí la señora. Y dame esto, y agarraba al niño y no le decía. No la agarre. Y estaba deshaciendo, no la agarre. Entonces cuando se lo quitó, viene la niña y le dice, ¡plá, pa! Le da a la doña. Ay, le dice la doña, a mami le duele, le dice, a mami le duele. Dije yo, a mí me duele más que no le den reglazos a señora. Así. Y cuando son grandes, yo quiero este teléfono, dame este teléfono. Quiero este teléfono, dame el teléfono. Y hasta hacerlo. Hay padres que le dan el teléfono de ellos, toma el mío, pues, dame el pichinguito tuyo ahí. Y así es. Y el chantaje. Porque si no se enojan. Y se van. Pero tenemos un Dios que es bien grande, que nos enseña. A los que somos hijos, que van a tener hijos, y a los que somos padres, que tal vez
no hemos sido buenos padres, que al vernos aquí pensamos, yo no he estorbado a mis hijos. Como no los he estorbado, no están aquí. Y como no he tenido convicciones, no están aquí. Y a eso duele. Pero tenemos ese Dios bueno, ese Dios de perdón, ese Dios que nos da esperanza y que nos dice, tienen que hacer cosas, nos recomienda cosas. Aquí hay algunas que yo escribí. Uno, ¿qué recomendaciones? Orar por sabiduría. Usted ore, no descanse, hínquese, ore por sus hijos. Dejar las cosas claras desde temprano cuando estamos hablando es usted ponga las reglas desde pequeñito, ponga sus reglas con sus hijos y cúmplalas. Entonces se cumplen las reglas. Que duelen, se cumplen. Que me voy a ir de la casa, se cumplen las reglas. Eso es, se cumple, haga las cosas desde temprano. Siempre dele bases bíblicas constantemente. Sea constante en ver qué es lo que dicen los principios. Esto dicen los principios, esto vamos a hacer. También aquí viene el darle un buen ejemplo espiritual. Usted no puede exigir, no puede pedir tanto cuando usted no lo está haciendo. Cuando usted viene y sabe que le pide, es que tienes que ir a la iglesia y usted no viene. Cuando usted le dice, tiene que ir y usted tiene otras prioridades. Cuando le dice, tiene que diezmar y usted no diezma. Cuando le dice, vamos a la reunión de oración y usted no viene. Cuando hay tantas cosas que usted no hace. Cuando no hay que pelear, si usted se pelea en su casa con quien sea. Cuando habla mal de la persona. Eso le afecta. Dele un buen ejemplo espiritual. Una de las cosas que va a hacer que sus hijos sean buenos hijos es que usted sea en su casa genuino con lo que hace. Y también si es un matrimonio, tiene que estar en unidad ambos padres y ser constantes y estar en unidad. Que el hijo no venga, voy a agarrarle al otro por acá, no, que estén en unidad. Por eso es que muchas veces cuando son matrimonios que son disfuncionales, el niño le cuesta a veces tomar decisiones. Y ahí por eso es que tenemos que aprender a orar y orar y orar.